Muy buenos días todos. Hoy los vamos a llevar a pasear por Cholila. El plan para el día era ir a la fiesta nacional del asado, pero como ya verán, no nos salió como lo habíamos planeado. Luego de manejar 1 hora a Cholila, nos encontramos con una pequeña sorpresita. Pero como dicen, a buen fin no hay mal principio, y como este resultó ser un día muy divertido, vamos a compartir nuestras malaventuras. Bueno, hemos llegado a Cholila, pero hay un pequeño problema. El asado no es hoy, el asado es mañana. Nos acabamos de enterar que el asado es solo el sábado y el domingo, va a ser al mediodía. Hoy es un viernes, va a haber música y fiesta en la noche, pero no hay asado durante el día. Así que hemos llegado a Cholila y faltan varias horas para que empiece la fiesta. Así que estamos tratando de decidir qué hacemos, cómo vamos a pasar el día. ¿Y si regresamos mañana? No sé, mañana se suponía que continuábamos rumbo a Villa La Angostura. Pero tal vez valga la pena regresar para ver el asado más grande en toda Argentina. Nos vamos a almorzar en la cocina de Lili Roticería. ¿Qué hacer? Lo único que se nos ocurrió en ese momento fue ir a almorzar y luego formular un plan. Porque ya saben, no es bueno hacer decisiones con un estómago vacío. Vamos a almorzar, estamos aquí en Cholila y vamos a regresar nuevamente mañana porque no nos podemos perder la fiesta. Pero después de que comamos, vamos a ir a ver la casa de Butch Cassidy en las afueras de Cholila. Vamos a tener que cambiar el hotel, hay que cambiar el bus, pero vale la pena para venir a la fiesta. Como ya habíamos manejado 1 hora a Cholila, queríamos aprovechar el día, y es así como terminamos enfrente del rancho de Butch Cassidy en las afueras del pueblo. No, it's down there. Maybe we go in through here? Sam, I can't wait to see your approach to this. I'm doing this too. It's also private property. Ahora vamos a visitar la cabaña de Butch Cassidy. Parqueamos el auto ahí atrás. No hay nadie acá, somos los únicos. Bueno, y unos cuantos caballos. Parece ser una cabaña bastante simple, de madera. En realidad hay 3 construcciones. Está en un estado medio abandonado. Oh, wow. This is amazing. The roof is in pretty good shape. Habitación, this was the bedroom. Para los que no han escuchado la historia, Butch Cassidy fue un famoso ladrón de trenes y bancos en el lejano oeste. En 1901 huyó de los Estados Unidos junto con sus 2 amigos, el Sundance Kid y Etta, quienes también eran ladrones y fugitivos. Llegaron a Buenos Aires en un barco inglés y de ahí continuaron hacia Patagonia, pasando por Trelew antes de instalarse en Cholila. Las ruinas de su antiguo rancho quedan a unos 10 kilómetros del pueblo y pueden ser visitadas. Lo quieren muerto o vivo. El precio para Butch Cassidy, $3,500 pesos o dólares. ¿Cuánto será? También visitamos el Museo Bar, que está ubicado justo sobre la ruta. Aquí uno puede leer más sobre la vida de Butch Cassidy y también sacarse fotos con los pósters de Se Busca.
pero dejaré que la dueña les cuente un poco más sobre el lugar. Bueno, este museo pertenece a la familia Daer, fue un almacén de ramos generales y bar. Estamos hablando del año 1915-17 y se inició con un pequeño almacén en la propiedad contigua y después se construyó este. Bueno, acá había surtidor de nafta, se esquilaban ovejas y se vendían todos productos sueltos. También se festejaban cumpleaños y alguna que otra pelea también hubo, es lo que cuentan. Bueno, en la actualidad lo abrimos con mi hija, funciona como museo y como sala de arte. Es un espacio para también dar charlas, conferencias y tenemos muy buen café y todos productos caseros, como huevos de campo, hongos de ciprés, hongos de morillas y tortas caseras, algunos tostados, empanadas de cordero. El horario es durante la temporada de verano, que sería desde noviembre hasta marzo, estamos a la mañana y a la tarde. A partir de abril vamos a estar solo las tardes y bueno, les agradezco un montón que vengan, que nos visiten y que nos ayuden a promocionar. Después de visitar el rancho, regresamos al pueblo a ver si empezaba la fiesta. You see the man up there? I do see the man up there. Fiesta Nacional de la... Bueno, son como las 5:30. La música tendría que haber comenzado hace media hora, pero todavía están preparando el escenario, así que en vez vamos a tomar la merienda. Estamos pidiendo unos crepes con Nutella, dulce de leche. Yum, yum, yum. I'm gonna get dulce de leche. I want Nutella. Okay. Ok, cuéntanos qué estás comiendo en Sí. español. Para mí, panqueque con dulce de leche, Ajá. muchas dulces de leche Y, y banana con nuez. y maní y frutilla. Ah, sí, con maní y frutas. Frutilla. Frutillas. ¿Qué tal salió? Muy rico. Ya. Muy dulce. Muy delicioso. Muchos ingredientes. Todo bien. Bueno, el mío es con Nutella y banana. Miren eso. Pero también tienen crepes salados. Si es que prefieren eso. Con pollo, verduritas, tomates. Muchas opciones. Pero yo prefiero dulce. ¿Te gusta? Me encanta la Nutella. Ah, sí. Sí, yo también. Bien bueno. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. A ver el saludo para Américo Milográn. Donde hay un amenazado, compañero. Escuchamos un poco de folclore y nos quedamos a ver los primeros bailes, pero para cuando nos fuimos, el asado todavía no estaba listo. Así es como regresamos al Bolsón a comer nuestro propio asado, ya que nos habíamos quedado con las ganas. Pero no se preocupen, decidimos regresar a Cholila al día siguiente, así que ya nos vemos en la verdadera fiesta nacional del asado. Salud. Oh, gracias. It comes with potatoes too. Yeah, con papas fritas.